Despertando a la cruda realidad es un segmento nuevo en el que se van a exponer toda la sociedad que están en nuestras iglesias, donde se han infiltrado muchas falsas doctrinas, símbolos satánicos, pastores violadores, pastores envueltos en el ocultismo y temas que muchos se están callando por lucro y perversidad, que mucho daño le ha hecho a la iglesia. Despertando a la cruda realidad será un segmento en donde se descubrirán todas las herejías y todos los falsos servidores que lucran con la fe de la gente. Bienvenidos a Despertando a la cruda realidad. La familia, nuestros peores enemigos. En el camino del Evangelio es importante estar conscientes que a lo largo de nuestro andar en los caminos de nuestro Dios, muchas amarguras y sinsabores van a llegar a nuestras vidas. Por lo tanto, es de señalar que en muchas ocasiones he visto gente aún no cristiana recomendar ir a alguna iglesia cristiana a algún familiar, mayormente si está pasando por problemas y mayormente si son problemas personales, creyendo que la iglesia se les va a solucionar todos sus problemas. Pues permita que le diga, y apoyado en mi propia vida personal, le diré que precisamente es ahí donde comienzan sus problemas. Porque si antes el diablo no se preocupaba por usted, pues ahora sí, usted se ha convertido en enemigo del mismo demonio y va a tratar de ponerle trabas y tropiezos para que usted no crezca como cristiano, como cristiana. Ahora usted me dirá, entonces, ¿qué caso tiene que yo me convierta al cristianismo si mis problemas no se van a solucionar? Mire, amado hermano, quiero ser honesto y muy claro con usted. Si llegamos al Evangelio con el simple propósito de que nuestros problemas se solucionen, la verdad que es muy difícil que Dios obre en nuestras vidas, ya que si nuestra llegada al cristianismo es por un cierto interés y no por una verdadera necesidad, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Mirando los evangelios, podemos ver que la gente que llegaba a los pies de Cristo era gente que en verdad tenía necesidad de Él, excepto en aquella ocasión que le buscaban a aquellos que se habían saciado después de que Jesús multiplicara aquellos 5 panes y 2 pececillos y comieron como 5,000 personas, y a los cuales el maestro les reprocha diciendo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. En esta clase de personas es muy difícil que Dios obre, ya que se mueven por algún interés, como mismo Jesús les dijo. Sin embargo, hay personas que llegan con unas cargas que solo Dios puede solucionar. Ejemplo de ello es Zaqueo, Lucas 19:2.
la mujer de flujo de sangre, Marcos 5:25, Bartimeo el ciego, Marcos 10:46, y tantos otros que sería interminable nombrar. Ahora, para ser un buen discípulo del Maestro, no solo se trataba de llegar y hecho está. No, nada de eso. Fíjese lo que Cristo le dice a sus discípulos: y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:38, Reina Valera 2000. El madero era un instrumento de tortura, al parecer de origen persa, que los romanos usaban para infligir la pena de muerte. El condenado mismo tenía que llevar a cuesta su madero hasta el lugar de la ejecución. Por este medio, Jesús prepara a sus discípulos para enfrentarse a todas las pruebas y hasta la muerte, si era necesario, que les tendría que venir. Por lo tanto, muchos discípulos que en verdad siguieron a Jesús fueron maltratados, vituperados, y algunos hasta encontraron la muerte de una manera muy trágica y violenta, como el caso de Juan el Bautista, que murió decapitado en manos de Herodes, Mateo 14:10. ¿Qué decir de Esteban, que murió apedreado por una turba de gentes acusándolo falsamente? Hechos 7:59. También miramos que el mismo Herodes mató a filo de espada a Jacobo, Hechos 12:2, otro discípulo más de Jesús. Todos estos sucesos en realidad no son tan sorpresivos, porque el mismo Jesús dijo: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Biblia Dios habla hoy. Pablo también a ciertos discípulos de Tesalónica que estaban perturbados por los acontecimientos que estaban pasando en todas esas regiones, les dice: nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primera de Tesalonicenses 3:3. Ahora, algo muy normal es que vengan pruebas y tropiezos en nuestro caminar en el Evangelio por parte de tanta gente que no ve con buenos ojos nuestra comunión con Dios. Lo peor de todo es que las luchas vengan de nuestra propia familia. Como vamos a examinar conforme la bendita palabra de Dios, podemos ver que el primer homicida desde la creación del mundo fue Caín, quien mató a su propio hermano Abel por envidia y celos. A José sus hermanos lo odiaban porque Israel lo amaba más, ya que lo había tenido en su vejez. Tanto era el odio que ni siquiera le dirigían la palabra y terminaron vendiéndolo a unos mercaderes medianitas ismaelitas por 20 monedas de plata. Génesis 37:28. A Jefté Galadita fueron los propios hermanos quienes lo expulsaron de su propia casa. Jueces 11:1. Fue Eliab, el hermano mayor de David,
quien lo acusó falsamente de ser soberbio y malicioso. Primera de Samuel 17:26. Siguiendo el tema, pero ya en el Nuevo Testamento, el único que no estaba contento con el regreso del hijo pródigo era su propio hermano. Lucas 15:13. Ahora, lo más lamentable que mucha gente no creyera en Jesús tiene lógica, pero sus propios hermanos, como he dicho en este estudio, a veces los mayores detractores de nuestra comunión con Dios es la propia familia. Veamos Juan 7:2-5. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Y ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Algo que me llama la atención es la ciudad que los hermanos le estaban recomendando al maestro de que fuera. Veamos Juan 7:1. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Y da la casualidad que es precisamente a esa ciudad que los hermanos querían que fuera. ¿Casualidad? Solo Dios lo sabe. Lo cierto es que ni aun sus propios hermanos creían en él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lamentable. ¿Qué acaso no conocían la forma milagrosa en que fue concebido Cristo? ¿Que sus padres, María y José, no les contaron lo que el ángel les dijo cuando les anunció que María concebiría a el Salvador del mundo? Mateo 1:23. Son solo algunas interrogantes que quedan en el aire, y lo cierto es que estos no creían en su propio hermano. La verdad que hay muchos ejemplos en la Biblia que no solamente a ciertos personajes de la Biblia, como los mencionados en este estudio arriba, que fueron traicionados, y que ese sentimiento de traición y envidia aún sigue vigente, y mucha de nuestra propia familia, esa que lleva nuestra misma sangre, a veces es el enemigo más grande que puedes tener en la vida. Triste, pero cierto. Entonces debemos asumir que el vivir el verdadero evangelio y caminar firmes en el Señor nos va a traer ciertas tribulaciones. Por lo tanto, no es fácil llevar una vida totalmente en Cristo. Pero déjeme decirle, es muy cierto, pero lo que no le he dicho es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Y de que le van a llegar pruebas, y más de recién llegado al Evangelio. Y estoy hablando de aquellos que en verdad han llegado para quedarse. Le voy a contar algo muy breve. Bueno, eso creo. Hablando de los recién llegados al Evangelio, tengo un par de primas en Perris, California, y ahí conocieron el Evangelio y se convirtieron. Duraron algún tiempo, quizás un año yendo a la iglesia, cuando una de ellas se embarazó, y muy contenta con su embarazo platicaba conmigo de su pastor,
que cómo estaba atento con ellas junto con la esposa, que le daba gracias a Dios por haber conocido a Cristo. En fin, semilla sembrada en pedregales, Mateo 13:20. Déjenle explico por qué. Esta prima mía comenzó a tener problemas con su embarazo, tanto que perdió al bebé, a lo cual mi tía, mamá de ella, que en ese tiempo que ellas se convirtieron al evangelio, andaba en México, pues les empezó a decir: ya ven, por andarse cambiando de religión, si nosotros somos y nacimos católicos, eso que hicieron no estuvo bien. Y el desenlace ya lo imaginarán. Ahora se hicieron más religiosas que antes. Si les mostrara todo el contenido religioso que suben a Facebook, se impresionarían. No por algo la palabra dice: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Mateo 24:14. Y es muy cierto, pero como dije al principio de este estudio, cuando usted recién llega a los pies de Cristo, ahí empiezan los problemas. En mi caso, cuando yo recién llegué en agosto de 1983, en ese mismo tiempo comencé a trabajar con un viejo muy pícaro en Los Ángeles, California. Tendría como un mes de haber llegado a los pies de mi Señor. Mi esposa estaba en México, aún no la traía. Entonces el hombre me comienza a preguntar: ¿de modo que eres cristiano? Sí, por gracia del Señor, le contesto yo. ¿Y eres casado? Sí, le contesto. ¿Y tu esposa está contigo? No, allá está en México, le vuelvo a contestar. No, pues estás fregado. Me dice: ¿por qué? Le regreso la pregunta. Pues porque estás joven. Y si no usas a una mujer, la verdad que corres el riesgo de hacerte del otro bando. ¿Qué no ves que ya tu cuerpo está impuesto a tener eyaculaciones? Y bueno, me sacó tanto cuento que terminó invitándome a ir a donde había mujeres para pasar el rato. Por supuesto, nunca le acepté la invitación. Todo con gastos pagados por él. Fíjese hasta dónde llega el enemigo. Yo tenía apenas como un mes de llegado al evangelio. La verdad que al principio me metió cierta duda, pero aquí es donde entra la mano de nuestro Señor y Dios, siempre y cuando usted tenga la plena confianza en Él. A pesar de la duda que ese hombre, hijo del diablo, me quería poner, yo decía en mis adentros: no, eso no es cierto. Si yo ahora soy hijo de Dios, Él no va a permitir que nada afecte mi cuerpo, ni mucho menos mi relación con Él. Como era nuevecito en el evangelio, ignoraba a tantas y tantas promesas de parte de nuestro Dios, ya que aún no me podía la Biblia como ahora, pero que ya estaban estas promesas de parte de nuestro Señor, precisamente para ayudarnos a pasar las pruebas que se cruzan en nuestro camino. Véanlas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Es muy cierto que como cristianos vamos a tener pruebas y luchas, pero si no las hubiera, entonces ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Ya que ver la gloria de Dios es que Dios actúe en nuestra necesidad y la cambie en triunfos. Si no pasamos la tormenta, no vamos a poder apreciar el brillo del sol cuando ésta pase.
Si no nos enfermáramos, no podríamos mirar la apreciable labor de los médicos. Si no lloramos, no le damos la oportunidad a Cristo de que nos consuele. Veamos lo que dice su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 1 y 3. Conforme a Segunda de Corintios 1:3, nuestro Criador es Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De modo que es cierto que pasaremos por tribulaciones, pero ahí es donde abunda la gracia, el cuidado y la consolación de parte de nuestro Dios, ya que nuestro Señor siempre estará con nosotros en los momentos más apremiantes de nuestra vida. Cuando Pablo estuvo preso en su primera defensa, todos le habían abandonado, nadie estuvo con él para apoyarlo. Veamos 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, aleluya, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién fue el único que estuvo con Pablo? Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27:10, Biblia al día. Claro, en ocasiones aún la familia y los amigos nos traicionan y fallan, pero Cristo, nuestro Dios, nunca nos va a abandonar en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ahí es cuando más presentes están. Por eso, si no tuviéramos tribulaciones, nunca pudiéramos ver la grandeza y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña de manera contundente que nuestro Dios no cambia. Él sigue hablando a su pueblo. El Señor utiliza diferentes instrumentos y personas para darnos su palabra y animarnos a perseverar ante las dificultades y adversidades del camino. Las pruebas no nos gustan, no nos gustan, pero las pruebas y crisis son fases que en nuestra vida nos ayudan a crecer. Además, nuestro carácter es fortalecido y nuestra fe en el poder y cuidado de Dios se hace más sólida y segura. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.